Ahí está bien. Alrededor del año 400, antes de la era común, el famoso filósofo Platón, inspirado en las ideas de Parménides y de su propio maestro Sócrates, lanzó una serie de ideas que modificarían nuestra manera de pensar, incluso las religiones del mundo. Él se imaginó que el mundo que percibimos con nuestros sentidos, el mundo real, no es real. El mundo físico no es real. Y lo ilustró como el teatro de las sombras que se proyectan en la pared de una caverna. Miren, tenemos una imagen para que se puedan dar una idea. Bueno, él dice que el mundo real eran estas sombras, proyectadas de objetos fuera de la caverna. Este mundo fuera de la caverna o fuera del mundo físico, el mundo metafísico, de ahí están los objetos reales de los que se proyectan las sombras. Por eso esta serie de ideas se le conoce como el mito de la caverna o la metafísica de Platón. Bueno, él dice que la imagen original, a la que le llamó el aideo o la idea, pero no es la idea así como que, tengo una idea. Más bien es el ideal. Del ideal se desprenden los objetos que vemos en el mundo real. Y estos pueden estar apegados más o menos al objeto real. A esto le llamó la participación. Y esto funciona de la siguiente manera. Miren, tenemos otra imagen. Por ejemplo, si usted ve ahí, tenemos a unos perritos, ¿verdad? Y si se fija, todos son diferentes. Hay chaparritos, grandotes, chatos, narizones. Y aunque son muy diferentes entre sí, distinguimos que son perros, que no son caballos o gatos, ¿verdad? Y esto es porque tenemos una idea de lo que es un perro. Estos perros comparten ciertas características que los hacen ser perros. A esas características Platón les llamó, esto es importante para que tome nota, la esencia o la sustancia. Bueno, estas ideas deslumbraron al mundo y luego la gente las quiso aplicar en todo, en su vida. Y empezaron a querer explicar, obviamente, quién es Dios o cómo es Dios. Y no tardaron en querer explicar la Biblia. Así lo hizo un judío que se conoció como Filón de Alejandría, que se puso a interpretar la Biblia a base de la filosofía de Platón. Este señor vivió allá alrededor del siglo II de nuestra era y a ese movimiento que inició se le conoce como el neoplatonismo. Eso es importante también, el neoplatonismo. Fue tan fuerte la influencia de la cultura griega, hermanos, que incluso en el tiempo de Jesús, cuando ya regía el Imperio Romano, la Biblia, el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y las ideas griegas, o la cultura greco-romana, se extiende hasta nuestros días. Entonces, sucedió algo muy interesante. Cuando empezaron a morir los apóstoles, que eran como un faro, cuando la gente quería decir, ¿dónde está la religión verdadera? Podían apuntar a los apóstoles, pero cuando estos no estuvieron, entonces las congregaciones, que ya se habían empezado a extender en todo el mundo, empezaron a impregnarse de estas ideas. Un historiador que se llama Will Durant dijo, el cristianismo no acabó con el paganismo, lo adoptó. Y así es, conforme iban extendiéndose en el mundo iba extendiéndose en las congregaciones. Ya para principios del siglo IV, hermanos, el emperador Constantino, que se había erigido como único emperador, que venía ya de una guerra civil en el imperio, antes había 4 emperadores, bueno, cuando él empieza a destacarse como el único emperador, se da cuenta de 2 cosas muy importantes. Una,
que ahora los cristianos habían proliferado en todo el imperio y que ya no era rentable perseguirlos para meterlos al circo romano y matarlos. Eran tantos que pensó que ahora a lo mejor sería administrarlos. Así es que les empezó a dar libertades a los cristianos. Cuando por fin, allá en el año 324, ya queda como único emperador, se da cuenta de que no bastaba con acabar con la división política militar. Ahora, todos esos cristianos estaban divididos en sus creencias. Miren, había varias corrientes de pensamiento donde ya había germinado la filosofía. Ya la filosofía como semillita había germinado en esas congregaciones. Había algunas congregaciones, por ejemplo, unos que eran los arrianos, que seguían a un líder religioso que era Arrio, que pensaban más o menos lo que decían los apóstoles, que Dios es el Dios Todopoderoso y su Hijo, Jesucristo, es diferente, porque Dios, decía Arrio, es eterno. Pero Cristo tuvo principio. Lógicamente, Cristo tenía que ser inferior a Dios. Y el Espíritu, decían, es una fuerza potenciadora y santificadora. Pero había por ahí otro líder religioso llamado Sabelio, que él decía, no, Dios no son diferentes personas, es uno solo. Lo que pasa es que se nos ha dado a conocer en diferentes modalidades. En el Antiguo Testamento se nos mostró como Jehová, en el Nuevo como Jesús y en el Pentecostés como el Espíritu Santo. Como eran diferentes modalidades, a esta corriente se le llamó el modalismo. Había otro que era el monofisismo. Ellos decían, no, Dios es un título, Espíritu Santo es otro título, el único Dios es Jesús. Y hay que seguir a Jesús y bautizarse en el nombre de Jesús. Había otros que eran la corriente de las más poderosas, que eran los de Atanasio. Ellos ya tenían más o menos la idea de muchas culturas anteriores, desde Babilonia, donde se adoraban triadas de dioses. Ellos decían, no, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son dioses. Los tres son Dios, son eternos, son todopoderosos, son iguales, son tres personas, pero no son tres dioses, es un Dios. Y estaban los gnósticos. Los gnósticos decían algo muy diferente. Ellos decían, no, Dios está dentro de cada uno de nosotros. Todos tenemos la chispa divina y podemos llegar a entender a Dios a base del conocimiento de uno mismo. Que esa era también una filosofía griega, el conócete a ti mismo. Bueno, Constantino no entendía mucho de estas doctrinas o esta teología. Lo que sí entendía, como buen político, es que no le convenía tener un reino dividido. Así es que en el año 325 convocó a un concilio. Mandó llamar a todos los obispos del imperio a que definieran una sola doctrina. No asistieron todos, solamente unos 318. Eso les da la idea de como cuántas ya congregaciones había. Así es que asistieron obispos de España, de los Balcanes, porque hasta ahí abarcaba el Imperio Romano, del norte de África, de lo que es ahora Francia, Alemania, a esta reunión. El historiador Eusebio de Cesarea dice, o describe esto en sus escritos como un suceso divino. Narra cómo llega Constantino iluminado, se sienta entre los obispos para que, por la gracia divina, llegaran a un solo entendimiento, una doctrina. Bueno, eso dice el historiador y así nos lo presentan en los documentales o en las monografías. Pero las crónicas de ese evento nos dicen algo muy diferente. Miren, si quieren poner la otra imagen, hermano. Se dice que cierto obispo de Mira, ustedes se van a acordar de él porque los que inventaron Santa Claus se inspiraron en este obispo. Nicolás, ¿verdad? San Nicolás. Bueno, Nicolás de Mira, o Nicolás de Bari,
Cuando Arrio se puso ahí en el púlpito a querer explicar la doctrina, se levanta este obispo y de un golpe lo silencia. Cuando por fin se restablece Arrio para seguir hablando, todos los obispos se tapan los oídos con los dedos y empiezan a gritar, hereje, blasfemia, y salen corriendo aterrorizados del recinto. Este concilio no duró unas horas o unos días, duró meses. Y claro, como todo era a costa del imperio, Constantino les pagó viáticos a sus asistentes, sus hospedajes, sus alimentos, pues se empezó a impacientar. Así es que él resolvió, bueno, a ver, ustedes no se ponen de acuerdo, ni se van a poner de acuerdo, ya vi. Entonces voy a decidir yo. Mi carácter de emperador, de César Augusto y de sumo pontífice, porque él quería controlar la religión, voy a decidir. ¿Y cuál fue el criterio? Se puso a escuchar ahí a cada uno de los obispos. Arrio le explicó, no, pues es que Dios es Dios y su hijo, pues es su hijo. Y entonces Constantino dijo, no, eso está muy sencillo. A ver, Atanasio. Ya le explicó toda su doctrina y dijo, eso se parece mucho a lo que ya creen los romanos. Que los dioses bajan a la tierra, ¿no? Se encarnan. Y que son varios dioses, pues eso está bien. Y que pueden ser hombre y Dios y que además usan la filosofía. Muchos estaban atraídos a la filosofía, muchos estudiosos. Dijo, pues esta es la buena. Esta va a ser la doctrina principal. Pónganse de acuerdo y fírmenla. Y entonces ahí hacen el acuerdo del concilio de Nicea. Y como pierde Arrio, le dicen a Arrio, si vemos la siguiente ilustración, pues mira Arrio, si quieres conservar tus privilegios, fírmale aquí la minuta o te vas al exilio, como tú decidas, no hay presión. Pues Arrio elige el exilio. Y muchos de sus seguidores, algunos lo siguen, pero la mayoría sí firma el concilio y dice, no, sí, yo sí quiero conservar mi iglesia, ¿no? Mis templos, mis pertenencias. Y entonces firman ahí el concilio y empiezan a establecer lo que después sería la religión oficial del imperio. Claro, esto fue contraproducente porque como Arrio se fue al exilio, pues allá le predicó a los bárbaros que años después invadieron el Imperio Romano y lo conquistaron. Las cosas permanecieron más o menos como hasta entonces. Pasaron otros emperadores, siguió el hijo de Constantino, Constancio, luego Valente. A Valente se le empezaron a salir de las manos, empezó a proliferar el arrianismo, todos los que estaban inconformes siguieron predicando más o menos lo mismo. Y después llegó otro emperador español. Como era español, tenía nombre español, Teodosio el Grande. Y para aplacar a lo que él decía los herejes, empieza una purga. Empieza a quitarle sus templos, sus cosas, los empieza a meter a la cárcel y empieza masacres de herejes. Y para afirmar lo que ya habían establecido en el concilio de Nicea, convoca otro concilio. El concilio de Constantinopla, allá en el año 381. Bueno, ahí se reafirma lo que ya habían establecido de la doctrina de Atanasio, pero les había faltado algo muy importante, el Espíritu Santo. Y entonces empezaron a decir, bueno, ¿y qué hacemos con el Espíritu Santo? Pues ahí lo metemos. Y entonces a partir de ahí se sientan las bases de lo que después sería llamado la doctrina de la Trinidad. Todavía faltarían otros dos concilios. El último concilio se llevaría a cabo allá en el año 451. Entonces, a mediados del siglo V fue que empezaron a usar el término Trinidad, porque no venía en la Biblia. Como ustedes ven, fue un asunto político para poner orden en el imperio. Esto es importante de mencionar, hermanos, porque la gran mayoría de las religiones
que se dicen cristianas se adhieren a estos concilios. Se les llama concilios ecuménicos, que quiere decir para todos o que aplican a todos. La Iglesia Católica, la Ortodoxa, la Anglicana y todas las protestantes, la mayoría, se adhieren a estas doctrinas. Entonces, a mediados del siglo V ya se establece como religión oficial en el imperio. Y esa doctrina, la doctrina de Atanasio, es la que se queda como oficial, el credo atanasiano, o niciano-constantinopolitano, también así se le conoce. Bueno, vimos ya cómo se estableció, pero lo interesante, hermanos, es en qué se basaron teológicamente en la Biblia. ¿Cómo es que le fincaron o en qué se escudaron para justificarlo bíblicamente? Y eso es muy interesante, hermanos, porque miren, vamos a analizar un texto que usaron. Y aquí vamos a ver cómo se mezcla la filosofía y la Biblia. Si quieren buscar, por favor, lo que dice Juan 1:1. Y le voy a pedir al hermano Reyes que nos ayude leyendo el texto. Juan 1:1, hermano. En el principio la palabra existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Aunque este texto es bastante claro, porque de inicio dice, la palabra, o sea, haciendo alusión a Jesús, estaba con Dios. Si yo les digo, yo hoy en la mañana estaba con Felipe, ¿qué me entienden? ¿Que yo soy Felipe? No, pues que estaba con otra persona. O sea, se entiende que somos dos personas, ¿no? Bueno, se saltan esta parte del texto y se van a la siguiente, a la expresión. Y la palabra era, bueno, nuestra traducción dice un Dios, porque así se debe traducir como un adjetivo, ¿no? Como decir, yo soy carpintero, yo soy plomero, ¿no? La palabra era un Dios. Pero aquí encontramos lo que los exégetas, o sea, los que interpretan la Biblia, llaman un texto de traducción ambigua, que se puede traducir de otras maneras, o da lugar a que se pueda traducir de otras maneras. Entonces, había quien lo traducía como, no como un adjetivo, sino como un sustantivo, como decir, era el Dios. Y aunque ya había traducciones que lo vertían así como la palabra era divina o la palabra era como un Dios, convenientemente se saltan esas traducciones y toman la más ambigua porque ahí hay margen de maniobra, ¿verdad? Y entonces en el concilio dicen este texto y ahí empiezan a hablar de la housía del Cristo. ¿Y qué es la housía del Cristo? Pues nada más y nada menos que la esencia. ¿Ya les suena ese término? Empiezan a decir, aquí se habla de la esencia del Cristo. Cristo esencialmente es Dios. ¡Ay, qué bien! Ya le estaban ahí encajando, ¿verdad? Torciendo. Pero había un problema, porque la filosofía de Platón decía que había un original y había copias. Y que estas copias podían acercarse al original, pero no podrían ser el original, o no tanto que llegaran a ser el original. Había una diferencia. ¿Cómo se saltaron esa diferencia? Bueno, para entonces ya había otro filósofo en el siglo II que fue Plotino. Y Plotino, muy inteligente, empezó a modificar la filosofía de Platón y la adaptó. Él empezó a cambiar incluso los términos, ya no decía que de la ideo se proyectaban las sombras, ¿no?, del mundo real. Él decía, no, del uno emana la realidad. ¿Ve cómo parece un cambio de nada, pero es sustancial? Del uno emana la conciencia y de la conciencia emana el alma. Entonces ya teníamos ahí tres factores que se parecía un poco a la doctrina de Atanasio, ¿verdad? Entonces ya en el concilio de Nicea empiezan a usar otro término. Ya no usan la housía, sino ahora usan un término que es homoousios. Homo, que es del mismo o igual, y ousios, sustancia, ¿verdad?, o esencia.
Y entonces ahora empiezan a decir que Cristo es de la misma sustancia que Dios. Ah, ahora ya no es copia, ahora es el original. ¿Qué les parece? Y entonces ahí todavía le refinan un poco más y escriben literalmente ahí en el concilio, el Hijo es consustancial al Padre. Chocan las manos, se toman la foto, firman, le sellan y es misión cumplida. Encajan la filosofía en la Biblia. Pero es cierto, hermanos, eso es lo que da a entender la Biblia. Porque así le hicieron, fue el caminito que siguieron, ¿verdad? Pero es realmente lo que es, porque hay algunos defensores de la doctrina de Atanasio que dicen, no, en los concilios no se cambió nada, ni se agregó nada, ya estaba en la Biblia. Lo que pasa es que es una explicación. Aunque hay cosas que no se dicen, se interpretan o se entienden de la Biblia, como esta doctrina, que Dios es 3 personas en una. Bueno, ¿cómo podemos saber la realidad? Bueno, hay algunas estrategias, hermanos. Miren, una de ellas es no solo colgar toda una doctrina de una frase. Tenemos que leer el texto entero y el contexto. Acuérdese de esta expresión, un texto sin contexto es un pretexto. Miren, vamos a analizar otro versículo de la Biblia. Vamos a ver lo que dice Juan 10:30. Yo y el Padre somos uno. Juan 10:30 dice ahí, el Padre y yo somos uno. Ahí está. ¿Ya ves cómo dice la Biblia que son uno? Bueno, pero eso es lo que quiere decir. Vamos a analizar el contexto. En este mismo libro, Juan, vamos a buscar el capítulo 17. Ahora leamos, por favor, los versículos 21 y 22. Para que todos ellos sean uno, tal como tú, Padre, estás en unión conmigo y yo estoy en unión contigo. Que ellos también estén en unión con nosotros. Así el mundo creerá que tú me enviaste. Les he dado la gloria que me diste para que ellos sean uno, igual que nosotros somos uno. ¿Ya entendió? ¿Se refería a que eran la misma persona? No. Es como el texto de la Biblia que dice que cuando 2 personas se casan, llegan a ser una sola carne, ¿verdad? Obviamente eso no pasa, no se funden en una persona. Entendemos que unen sus vidas, sus propósitos, ¿no? Es lo que está diciendo Jesús, que mis discípulos sean uno conmigo, como yo soy uno contigo. Entonces ahí se aclara, ¿verdad? Analizando el contexto. Otra estrategia es cuando no entendemos un texto, hay que buscar otros textos en la Biblia, otros versículos que hablen de lo mismo. Quizá no lo entendimos bien, pero si empezamos a leer varios pasajes que hablan del mismo asunto, vamos captando lo que se llama la idea predominante. Mira, vamos a ver otro ejemplo. Leamos, por favor, lo que dice Deuteronomio 6:4. Escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios es un solo Jehová. ¿Se le hace difícil de entender? Está sencillo, ¿no? Incluso este texto es una oración muy solicitada de los judíos. Recuerda que si leemos más adelante dice que estas palabras tienen que estar en las jambas de tu puerta y eso. Si usted va a Tel Aviv o a donde están los judíos, literalmente escriben este texto en las puertas. Shema o Israel, Jehová Elohim, Jehová Echad. Así es en hebreo. Pero todavía hay quien dice, bueno, es que si analizamos las palabras en hebreo, ahí para decir Dios, Jehová nuestro Dios, se usa Elohim, que es un plural de Dios. Entonces ahí está hablando en plural. Y aunque los biblistas dicen, no, bueno, es que aquí se usa una cosa que se llama el plural majestático, que es para dar majestad o ensalzar a Dios. Es como cuando te dicen, ¿qué prefieres? ¿Un hotel de 2 estrellas o uno de 5 estrellas? No le está diciendo que lo van a llevar a 5 hoteles, ¿no? Es para establecer la categoría, ¿verdad? Bueno, sin enredarnos en esas palabras,
Vamos a ver otro versículo que habla de lo mismo. Veamos ahora, por favor, lo que dice Marcos, capítulo 12, y vamos a leer los versículos 28 y 29. Uno de los escribas que habían llegado oyó la discusión. Al ver que Jesús les había respondido muy bien, le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús contestó: el primero es: escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios es un solo Jehová. Ahí está otra vez, Ahora lo dice Jesús. Al oír esto que dijo Jesús, ¿qué respuesta le dio el escriba? Veamos ahora el versículo 32. El escriba le dijo: respondiste bien, maestro, de acuerdo con la verdad. Él es uno solo y no hay otro aparte de él. ¿Ven cómo la Biblia se va interpretando sola? ¿Se explica sola? Pues sí, él afirma: Jehová es uno solo. Ya el apóstol Pablo, allá en la carta a los Corintios, el capítulo 8, el versículo 5 y 6, dice que aunque hay muchos dioses, nosotros tenemos un solo Dios, Jehová, ¿verdad? Bueno, decían algo diferente los demás, el pueblo de Israel, los apóstoles. Esto nos lleva a otra estrategia. La Biblia en sí es coherente. Entre más textos leamos de la Biblia, estos se van apoyando, no se van contradiciendo. Si hay por ahí algún texto que le suena que no va en conformidad con lo que dice la Biblia, entonces lo está interpretando mal. Mire, por ejemplo, ¿qué pensaban los discípulos de Jesús acerca de él? Vamos a ver lo que dice, por favor, Mateo, capítulo 16. Vamos a ver los versículos 13 al 16. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús le preguntó a sus discípulos: según dice la gente, ¿quién es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: algunos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, y otros que es Jeremías o algún profeta. Él les dijo: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Simón Pedro le contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Sí. Un poco antes de esta pregunta, Jesús había alimentado a 5,000 personas con 5 panes y 2 pescados. Lo acababa de ver Pedro. Era como para decir: no, pues este es Dios, ¿no? Pero no lo hizo así. ¿Cómo lo interpretó? Dice: eres el Hijo del Dios vivo. Cuando dijo esto, ¿qué respondió Jesús? Ay, Pedro, no has entendido nada. No, miren, vamos a leer por favor lo que dice ahora el versículo 17. Y Jesús le respondió: dichoso de ti, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún ser humano, sino mi Padre que está en los cielos. No lo corrigió, no lo reprendió, lo felicitó. ¿Entendiste bien, Pedro? Así es, soy el Hijo de Dios. Entonces, ¿ven cómo tiene coherencia? Cuando Jesucristo muere, después, unos 50 días después, en la fiesta del Pentecostés, Pedro da un discurso ante miles de personas. Ya había visto a Jesús resucitar muertos, curar enfermos, incluso lo vio ascender al cielo. Era como para que Pedro dijera: no, pues sí era Dios o algo así. Cambió su manera de pensar. Mire, vamos a ver qué dice el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, que habla de la fiesta del Pentecostés. Y vamos a ver parte de este discurso que da Pedro, el versículo 22. Hombres de Israel, oigan esto. Jesús el Nazareno fue un hombre al que Dios aprobó públicamente con las obras poderosas, cosas impresionantes y milagros, que Dios hizo mediante él en medio de ustedes, como ustedes mismos saben. ¿Notó qué dijo Pedro acerca de Jesús? Dijo: no, Jesús era Dios, o es Dios. Dice literalmente: Jesús fue un hombre aprobado por Dios. ¿Hay ambigüedad en eso? ¿Hay terreno para interpretar otra cosa? Dice: Jesús era un hombre
aprobado por Dios. Vea otro detalle que da Pedro ahí, los siguientes versículos, el 23 y el 24. A este hombre que fue entregado por la voluntad establecida y la presciencia de Dios, ustedes lo fijaron en un madero por medio de hombres malvados y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, liberándolo de los dolores de la muerte, porque no era posible que ella lo retuviera. Los judíos tienen un dicho: cuando ven que algo no se puede hacer, que es imposible, dicen, es como pegarle a Dios. ¿Podría un hombre matar a Dios? Dice ahí, hombres malos lo mataron. Bueno, y esto nos lleva a otra reflexión, hermanos. Isaías 40:26 dice que el universo entero, las estrellas, las galaxias, están sostenidas por el poder de Jehová. Dice que Él las mantiene con su energía dinámica. ¿Qué pasaría si Dios se muriera? ¿Qué pasaría con el universo? Porque Jesús estuvo muerto 3 días. ¿Qué pasa cuando en un cruce de caminos se apaga el semáforo? ¿Verdad que hay un caos? O cuando se va la luz o la policía se pone en huelga. Imagínense qué haría Satanás y sus demonios si Dios se muere. Ahora, si Jesús en realidad es Dios, ¿se murió de mentiras? ¿Fue una muerte fingida? No, dice que a Jesús después lo resucitó Dios, porque era alguien más poderoso que Él. Ustedes conocen muchos textos de lo que dijo Jesucristo mismo. Él no contradijo este razonamiento. Juan 14:28 dice, el Padre es mayor que yo. ¿Ah? Primera a los Corintios 11:3 dice, Dios es la cabeza de Jesús. Juan 17:3 dice, tú eres el único Dios verdadero y aquel a quien tú enviaste, Jesús. ¿Quién es mayor, el que envía o el enviado? Juan 8:42 dice, yo vine, o sea, fui enviado, ¿no? Vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y bueno, todos los textos que usted vea, Jesucristo nunca se dio la gloria a sí mismo. Cuando Satanás le ofreció el mundo y le dijo, te lo doy si me das un acto de adoración, Jesucristo no le dijo, pues no, ¿qué te pasa si yo soy Dios? Tú eres el que me tiene que adorar. No. ¿Qué dijo ahí en Mateo 4:10? Es a Jehová tu Dios a quien tienes que adorar y solo a Él debes rendir servicio sagrado. ¿Y qué dijo Jehová mismo? No, en sus mandamientos les dijo a los israelitas, no deben tener otros dioses delante de mí, porque exijo devoción exclusiva. No, en Isaías 42:8 dijo, ese es mi nombre y a ningún otro le daré mi gloria. En Revelación 4:11 dice, digno es Jehová de recibir la gloria y la honra, porque Él hizo todo, gracias a Él se hizo todo. Imagínense que usted trabaja horas extras en el mes, está trabajando y se presenta en la oficina a cobrar su cheque y le dicen, ¿y qué crees que este cheque ya se lo pagamos a Juan Penas? ¿Qué diría usted? Oye, no, hay un error ahí. No, pues mira, con que este dinero le llegue a Juan Penas o a alguien más, quien quiera que sea, está bien. ¿Se quedaría usted conforme con eso? No, eso me corresponde, ¿no? Imagínese, si no lo aceptaría ¿usted cree que Dios aceptaría otra cosa? Que lo comparáramos incluso con animales o con objetos inanimados, que le diéramos su gloria a otra, sería una injusticia o incluso una ofensa para Dios. ¿Por qué hemos analizado, hermanos, todas estas filosofía y estos textos? Bueno, se los voy a explicar con lo que le pasó a una niñita. Esta era una niñita que fue al bosque con sus papás a disfrutar de un día de campo. Y mientras sus papás estaban ahí preparando la comida, haciendo la fogata, la niñita se puso ahí a recoger florecitas. Y mientras estaba en eso, de repente vio que del cielo bajó una mariposita.
y se posó ahí junto a ella. Era tan bonita, con sus alas tan brillantes, llena de colores, que lo primero que se le ocurrió a la niña es atrapar a la mariposita. Y ¡zas! Cierra sus manitas, pero la mariposa le gana y se va más adelante. Y ahí va corriendo la niña, suelta las flores y la quiere atrapar y se le escapa más para allá. Ya por allá adelante se pone en un tocón, ¿verdad? Un árbol cortado, se quita el suéter y se lo avienta a ver si la cacha y parece que sí la atrapó. Y cuando levanta el suéter, otra vez la mariposa por allá. Así se la pasa correteándola un rato, ¿verdad? Y de repente se tropieza con un árbol hueco la niña y se lastima su pierna, se cae. Y mientras está en el suelo, tristemente ve que la mariposita empieza a subir arriba de los árboles. Ya se para la niña, ahora está lastimada, empieza a sentir frío porque dejó su suéter por ahí, empieza a tener hambre y ahora ve que ya no están sus papás. Sin darse cuenta, se adentró en el bosque y ahora está perdida. Y se acuerda que antes de irse, su papá le decía: no te vayas a alejar, hija, ya vamos a comer. Y cómo le empiezan a resonar esas palabras en su corazoncito, ¿verdad? Pero de repente, ya cuando está angustiada, buscando, ¿y ahora para dónde? Alcanza a oír allá a la distancia: hija, vente a comer. Y se voltea a donde oyó la voz y empieza a caminar a donde estaba escuchando la voz y cada vez la oye más cerca, y de repente a la distancia empieza a ver ahí su suéter. Por ahí me trajo la mariposita, y va corriendo, recoge su suéter. Más adelante ve las florecitas. Por aquí es. Y ya, por fin regresa con sus papás. Si quiere poner la última imagen, hermano. Esta niña, hermanos, de este cuento representa a la humanidad. Esta mariposita, a la filosofía. Y así como la niña, la humanidad, persiguiendo estas ideas tan brillantes y tan atractivas, sin darse cuenta, se ha desviado de la protección de su padre. Y así la humanidad ha terminado lastimada, desprotegida, descobijada, ¿verdad? Con hambre y sed espiritual. Pero ¿se dio cuenta cómo regresó la niña? Cuando oyó la voz de su papá, ¿verdad? Jehová nos está hablando así, hermanos. Así como el papá le habla a su hijita y está al pendiente, así es Jehová. Mire, vamos a ver un último texto. Vamos a ver Colosenses 2:8. Tengan cuidado para que nadie los atrape con filosofías y razonamientos falsos y vacíos, que están basados en tradiciones humanas, en las cosas elementales del mundo y no en Cristo. Esto debe estar resonando, hermanos, en nuestro corazón, ¿verdad? Porque hemos visto, ya recorrimos todo el caminito donde nos trajo esta mariposita, ¿verdad? La filosofía, cómo nos fue extraviando a la humanidad hasta alejarnos de Dios. Pero Jehová dice: no se dejen extraviar por esas filosofías, esas cosas elementales del mundo. Si hacemos así, hermanos, se cumplirá como cantamos hace un momento: oye la voz de Jehová, cumple con su voluntad, porque haciendo esas cosas cosecharás paz y felicidad por toda la eternidad. Muchas gracias, hermanos.